Aquí vamos a ver todo lo necesario para configurar los gráficos de nuestra plataforma, así que póngase cómodo porque este es uno de los tutoriales más completos e interesantes de nuestro canal de YouTube. ¡Empecemos! Lo que vemos en pantalla aquí es en gráfico normal y para poder configurarlo tenemos que ir a la parte superior derecha de la pantalla en configuración de gráficos. En aquí nos aparecen las diferentes opciones de símbolo, línea de estado, escalas, apariencia, trading y eventos. Vamos a explicar una a una, empezando con símbolo. En la sección de símbolo tenemos aquí en la parte de velas una opción que pone color de barras en función del cierre anterior. Si lo aplicamos, como pueden ver con más detalle, lo que hace es que al aplicarlo varía en función de lo que ocurrió el día anterior, ¿no? De aquí en de normal, en esta vela que tenemos aquí, acabó alcista porque hubo un gap hacia abajo que luego se remontó hacia arriba, ¿no? Y acabó siendo una vela verde. Cuando le damos aquí a esta opción, nos aparece bajista porque a pesar de que subió, sigue estando por debajo del día anterior, ¿no? Esa es la función del color de barras en función del cierre anterior. Luego la parte de cuerpo, bordes y mecha vienen a ser lo que viene a ser los colores de las velas, ¿no? Entonces en la de cuerpo, si lo desactivamos, directamente desaparece, ¿no? Si lo activamos y lo ponemos de blanco, nos aparecería el relleno en color blanco. Y también para la bajista, ¿no? Digamos que está para el alcista y para la bajista colores distintos. Normalmente vienen con el mismo color, pero es decir, el cuerpo, borde y mercha suelen tener el mismo color como vemos aquí en pantalla, ¿no? Para que sea, digamos, visiblemente interesante. Pero sí que es verdad que a veces se pueden hacer configuraciones más atípicas, se puede cambiar el color del cuerpo, de los bordes y poner todo distinto, ¿no? Al final es con lo que se encuentre cómodo y lo puede guardar siempre en la plantilla. Aquí en la parte inferior podemos guardarlo en como y hacer nuestra propia plantilla. Aquí lo decimos porque siempre hay que ir guardando conforme vamos haciendo los cambios para que luego, digamos, podamos abrir esa plantilla en otro gráfico y que tengamos esa configuración ya hecha, ¿no? Que no tengamos que volverla a hacer. En la parte de bordes, cuando lo activamos y desactivamos, aquí quizá no se ve, vamos a ponerlo aquí de manera visible en color blanco, aquí ahora sí que se ve. Esto es lo que viene a ser el borde, ¿no? También lo podemos cambiar aquí para la parte de las líneas bajistas, de las velas bajistas. Y si queremos deshacer los cambios, podemos ir control Z, e iríamos hacia atrás, ¿no? Es decir, nos volveríamos hacia atrás a cómo estaban las líneas de verde y rojo que tenían previamente establecidas. La parte de mecha es justo precisamente lo que viene a ser el movimiento de precio que luego no acabó siendo al cierre como se quedó, pero podemos quitarlo pues, para que veamos un gráfico sin mechas, ¿no? A veces es interesante ver el movimiento, normalmente se viene por defecto siempre puesto, pero si no queremos ver el ruido de mercado, pues podemos eliminarlo y al final nos quedamos con la parte esencial, ¿no? De los movimientos diarios, en este caso que es el gráfico diario. Línea de precios. Aquí lo que tenemos es esta línea roja que tenemos aquí. Cuando la desactivamos, desaparece, ¿no? Entonces ya no sabemos en qué línea de precio está. Tenemos otras formas de activarlo para que se vea, pero también normalmente se viene activado si lo hacemos mucha operativa. Pero si queremos hacer análisis directamente de tendencias, pues a lo mejor no hace falta exactamente dónde está el precio ahora mismo, ¿no? Porque ya se ve, de hecho, dónde está terminando. Pero bueno, normalmente por defecto viene colocado, ¿no? Luego a la parte de aquí podemos cambiar los colores de la línea, ¿no? Vamos a ponerlo en blanco. Normalmente viene por defecto la de verde y rojo, es decir, ahora mismo que está bajando pues aparece en rojo, si estuviera subiendo estaría en verde la línea, ¿no? Y podemos cambiar el tamaño, ¿no? Para que se vea más vistoso, se vea más grande o más pequeño, ¿no? La línea de premercado y postmercado, esto no está disponible en todos los activos, pero por ejemplo en la bolsa de Nueva York sí que tenemos activos con premercado y postmercado. Aquí cuando se activa nos aparecería esa línea de mercado y postmercado. Vamos a ver si tenemos ahora mismo activo en Apple esa línea. Yo diría que sí. Vamos a ver en línea postmercado. Ahora mismo, bueno, el mercado está cerrado, entonces no nos aparece. Pero cuando está abierto, que viene a ser antes de la hora de apertura de Nueva York y después del cierre, durante unas horas está abierto y podríamos ver esos movimientos, ¿no? Que viene a ser, pues si estuvieran Apple en 138, aparecería una línea aquí en naranja y luego en postmercado por la noche, si se moviera también, pues aparecería en azul, ¿no? Eso es un poco lo que viene a ser el premercado y postmercado, ¿no? Luego aquí en máximos y mínimos es interesante a veces para analizarlo, porque cuando lo activamos nos aparecen estas líneas, vamos a ponerlas más con un color más vistoso, en amarillo, para que se vean mejor, y aquí digamos que es el tope y el mínimo, ¿no? Digamos que donde se ha movido el precio, donde ha acabado más alto y donde ha acabado más bajo. Eso es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces en el gráfico diario, por ejemplo, es muy interesante y conforme lo vamos moviendo, se va ajustando, es decir, nosotros vamos moviendo y la línea de máximos y mínimos
va cambiando, ¿no? Luego la parte de compra y venta es lo que viene a ser el spread, ¿no? La diferencia de aquí entre el compra y la venta, pues aquí aparecerían esas líneas donde se podría ver con más detalle, ¿no? Depende también tiene que estar conectado su broker para poder ver precisamente pues esas líneas de compra y venta, ¿no? Luego ajustar datos por dividendo, esto por ejemplo es más interesante si lo viéramos, digamos, en un gráfico con una acción con dividendos. Vamos a ver AT&T, por ejemplo. En AT&T suele ser una muy conocida en dividendos y vamos a ver ese gráfico para que lo vean lo que ocurre, ¿no? Cuando se activa, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese gráfico, digamos, y le activamos, ahora mismo está activado y se puede ver esa tendencia alcista, ¿no? Pero si lo desactivamos, varía mucho, parece que no está creciendo. ¿Por qué? Porque lo que hace es añadir los dividendos, ¿no? Lo que se ha ganado en rendimiento por dividendo se añade dentro del gráfico. Entonces esto es muy interesante cuando tienes una estrategia en dividendos y realmente dice uno, bueno, ¿funciona o no funciona el activo, no? Pues si activamos los dividendos y vemos que está bajista, pues a pesar de que estén repartiendo dividendos, pues a lo mejor no sale muy rentable ese activo, ¿no? Pero como vemos aquí, cuando ajustamos el dividendo de TNT, sí podemos ver claramente que el activo sí merece la pena a muy largo plazo porque cuando se incluye ese rendimiento ha sido alcista, ¿no? Entonces eso es para el funcionamiento, ¿no? Del gráfico de ajustar de datos por los dividendos. La parte de precisión viene predeterminado en que viene a ser una configuración pues, con un par de decimales. Esto depende normalmente ajustado por el activo, ¿no? Hay activos pues, con forex que a lo mejor tienen más decimales, menos decimales, pero puede cambiarlo. Es decir, podemos poner aquí más decimales si queremos y podemos ponerlos, vamos, podemos poner todos los que queramos, ¿no? Sobre todo esto, por ejemplo, suele ser interesante en activos más con muy con muy poco nivel de precio, es decir, que estén en las centésimas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí pues, nos interesa ver más datos en ese sentido, ¿no? También podemos verlo también pues, por comas, ¿no? Es decir, en 18,5, que viene a ser lo mismo que esto, pero puesto de otra manera, ¿no? En vez de decimales, pues nos aparecen con comas. Y luego la parte de zona horaria, finalmente, la última parte de símbolos, lo tenemos que ajustar a nuestra zona horaria en la que estamos ahora mismo, ¿no? Para que veamos el precio que se nos vea. También lo podemos cambiar para que se vea el horario de Nueva York o el que nos interese, ¿no? Ahora vamos a la parte de líneas de estado. Las líneas de estado, tenemos aquí el símbolo, que es lo que vemos aquí arriba a la izquierda, que pone AT&T, lo desactivamos y desaparece, ¿no? Cuando lo activamos tenemos la descripción, es lo que aparece aquí en pantalla, podemos ponerle también el ticker solo, ¿no? Para que se nos aparezca el ticker o el símbolo. O ambos se pueden hacer, el símbolo y la descripción, el ticker y descripción, para que nos aparezca todo aquí en la parte superior izquierda de la pantalla. Luego, valores OH o HLC, lo que viene a ser son cuando pasamos, por ejemplo, por una barra y vemos una de las velas, vemos los máximos y mínimos, a qué precio se ha movido, ¿no? En cada zona, ¿no? En lo que viene a ser la vela. Aquí puede ver toda esa información. Conforme lo va moviendo, pues se va adaptando a cada una de las velas que se ha elegido, ¿no? Los valores de cambio de barra viene a ser lo mismo, pero en porcentajes, ¿no? Aquí digamos que el cierre de esa vela, el porcentaje que ha tenido, ¿no? Pues un menos 1,5, más 1% en este día en particular. Y luego la parte de volumen finalmente es lo que viene a ser el volumen negociado cada día, en este caso, porque es un gráfico diario, el volumen que ha habido en esa vela, ¿no? Y luego finalmente tenemos estos datos, vamos a activarlos todos. Cuando activamos el fondo, aquí se puede apreciar en pantalla cómo se hace más transparente y menos transparente, ¿no? Normalmente viene con ligera transparencia de manera por defecto, ¿no? Pero podemos hacer lo que se vea, por ejemplo, sin opacidad, ¿no? O sea, que haya que no sé, que se vea completamente los datos sin que haya ninguna transparencia, ¿no? Eso es un poco lo que podemos utilizar aquí en el fondo. Ahora vamos a la parte de escalas. La parte de escalas, digamos que tenemos aquí el nombre del símbolo, que cuando lo activamos aparece aquí el nombre del símbolo aquí a la derecha. Entonces aquí en AT&T el símbolo el ticker es T, pero por ejemplo si vamos en acciones, por ejemplo vamos a Telefónica, pues nos aparecerá TEF. Entonces aquí digamos que es el ticker, ¿no? El símbolo lo que aparece aquí en pantalla. Si cambiamos lo podemos quitar, lo podemos poner, pero también tenemos más opciones aquí, no solo el ticker. Cuando ponemos el último precio del símbolo, nos aparecería el precio al que está actualmente cotizando esta acción, ¿no? Podemos cambiarlo también por un precio y valor porcentual para que nos aparezca el porcentaje, no solo el precio, sino también el porcentaje, ¿no? Luego en la parte de compra-venta tenemos el Compravity Ask en la escala, que como ya digo, eso tiene que estar pues, a través del broker, ¿no?
Luego el precio, precio premercado y posmercado también serían las etiquetas. Aparecería aquí si estuviera disponible en el activo, ¿no? Como ya digo, sobre todo está en la bolsa de Estados Unidos. Precio máximos y mínimos es lo similar a lo que vimos aquí, que lo podemos activar de hecho las dos a la vez para que se vea la línea claramente y máximo mínimo. Y luego en la parte de aquí tenemos aquí en escala, volvemos y vamos a sin superposición, que lo que hace es que los datos que aparezcan, aquí a lo mejor no se aprecia, pero vamos a solapar algunos de los datos para que digamos que aquí vamos a poner un par de líneas de precio, algunos datos por aquí. Y como ven, ahora mismo no se solapan porque estamos activando esa opción, ¿no? Aquí ahora mismo están solapados, no se ve lo que hay detrás. Cuando ponemos sin superposición, digamos que se pone el mismo dato y no se solapa, ¿no? Para que veamos exactamente cada uno de los datos a la derecha aquí en pantalla, ¿no? Escala de precios. Aquí cuando ponemos la cuenta atrás de vela de cierre es lo que queda para que el mercado, en este caso la Bolsa de España, cierra a las 5:30 hora española. Entonces aquí quedan 4 horas y 50 minutos para que cierre esa bolsa. Entonces aquí nos aparece ese tiempo, ¿no? Del tiempo atrás. Por ejemplo, en horarios por ejemplo, en criptomonedas, pues a lo mejor se cierra al final del día, ¿no? Al final de la jornada. Pero son 24 horas al fin y al cabo, ¿no? Entonces cuando se resetea aparecen 24 horas restantes y así iría, ¿no? El funcionamiento. El botón más es el botón que tenemos aquí. Cuando le damos a más, podemos añadir una alerta telefónica, podemos comprar o vender acciones, podemos crear una nueva orden, podemos dibujar una orden horizontal también. Esas son las opciones que tenemos aquí cuando le damos al más. No si uno no lo utiliza para órdenes y solo lo utiliza para analizar, pues a lo mejor no le es conveniente tener activado este botón, ¿no? Luego divisa y unidad. Siempre lo tenemos visible aquí arriba a la derecha por defecto, pero podemos ocultarlo y que no aparezca, ¿no? O podemos incluso, para que cuando pasemos el ratón por aquí, sí que aparezca el símbolo que viene a ser el más conveniente a veces, ¿no? Luego a la parte de aquí de bloquear la relación precio-barra, digamos que lo que hace es que cuando hacemos zoom hacia atrás, no se mueve el gráfico en absoluto, no podemos ampliarlo, cuando lo ampliamos y desempleamos nos vamos hacia atrás y a vista de zoom, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás, aumentas el zoom y quitas el aumento de zoom. Pero si le quitamos esto, y podemos hacerlo, vamos a configurar el gráfico, la vista a nuestro antojo, ¿no? Podemos volverlo a ampliar, hacerlo más grande. No es como una vista de zoom de hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Luego la parte de colocación de escalas es donde se ve la línea de precio, ¿no? Aquí vemos a la derecha que el precio que está cotizando la Telefónica ahora mismo está aquí a la derecha, lo podemos poner a la izquierda, ¿no? Entonces, esto es útil, por ejemplo, cuando lo podemos poner en redes sociales móviles, en dispositivos móviles donde queremos compartirlo en Reels o en Shorts, en donde podemos poner esta vista a la izquierda. ¿Por qué? Porque a la derecha están los botones de like y comentarios y a lo mejor el precio no se ve muy bien, ¿no? Entonces, a veces es útil ponerlo a la izquierda para que precisamente cuando lo compartimos se pueda ver bien en el short o en el reels esa información, ¿no? Aquí lo volvemos a poner, por ejemplo, aquí a la derecha, lo podemos poner en automático para que lo haga sin que se configure de manera automática. Y luego aquí en la escala de tiempo tenemos día de la semana de las etiquetas, que es lo que aparece aquí en pantalla. Cuando lo tenemos activado nos aparece lunes, martes, miércoles. Si lo activamos, pues no aparecería, ¿no? También tenemos esa configuración de fechas que podemos ponerlo pues como lo queramos, ¿no? Que es cuando seleccionamos aquí con el cursor nos aparecería la fecha que hemos escogido, ¿no? Ponemos aquí varias opciones y al final se selecciona y se vería la que hemos elegido, ¿no? Y luego el formato de horas, digamos que tenemos aquí el formato 12 horas o 24 horas, ¿no? El de 12 horas es el AMPM y el de 24 horas pues no tendría esa opción, ¿no? Entonces es lo que aparece aquí en pantalla, ¿no? Aquí lo tenemos ahora mismo en 24 horas, ponemos en 12 nos aparecería el PM, ¿no? Luego en la parte de aquí tenemos la apariencia. La apariencia, esto es súper interesante, es donde configuramos los gráficos. Aquí tenemos el fondo, que viene uno sólido por defecto, pero podemos ponerlo gradiente. Con gradiente es donde le podemos dar los toques de color, donde pueden variar muchísimo, ¿no? El gráfico. Podemos ponerlo el color que queramos, podemos ponerlo una configuración completamente atípica y luego incluso podemos hacerlo pues, más oscuro, más vistoso. Normalmente recomendamos que se puedan ver las velas, ¿no? Entonces a veces hay que elegir unos tonos más oscuros dependiendo de las velas o más cálidos si es la vela es más oscura o más blanca, ¿no? Luego en la parte vamos a poner otra vez una configuración en negro, vamos a ponerlo en sólido. Las líneas verticales en las cuadrículas y horizontales son las líneas que a veces se han visto en algunos gráficos donde se ven, digamos, esas líneas, ¿no? Para ver como los niveles, ¿no? Unos niveles más determinados
se puede ver de manera más clara cuando se activa esta opción, ¿no? Se puede cambiar la opacidad para que se vea más fuerte o más flojo, se pueden poner otros colores también para que se vea, digamos, más disimulado. Esto es completamente parametrizable, o sea que lo puede configurar como usted quiera, ¿no? La retícula es precisamente esto que vemos aquí en pantalla. Vamos a quitar esta, vamos a ponerle opacidad de 0% para que se pueda ver la retícula perfectamente. Y aquí lo tenemos, ¿no? Cuando lo ponemos en amarillo se ve mucho más claro. Cuando le cambiamos las líneas se ven las líneas de puntos, se pueden ver las líneas para que se vea todavía más claro. Y esta es simplemente pues, el selector, ¿no? Donde usted opera y donde puede hacer todos sus movimientos con la retícula. Por ejemplo, para en streaming puede ser útil que se vea más vistosamente si quiere que vea la audiencia lo que está analizando, ¿no? Dónde está moviéndose con el cursor. Pero si no le es tan importante, pues puede ponerlo un color más discreto que no llame tanto la atención para que su operativa pues, no se vea mermada pues con tanta información en la pantalla, ¿no? Marca de agua, esto vamos a apartar aquí un poco el gráfico, es lo que aparece aquí, el ticker, el gráfico diario y el nombre de la descripción del símbolo. Le podemos quitar la opacidad, le podemos cambiar, ponerle un color más chillón para que se vea de manera vistosa o podemos ponerle opacidad otra vez, ¿no? Esto se ha visto en algunos gráficos donde a lo mejor quieren que se vea el símbolo y se pone esa marca de agua, ¿no? Para que se vea exactamente qué se está analizando, ¿no? Que no haya ninguna pérdida. Luego en la escala tenemos aquí los textos. Esto es muy interesante también, sobre todo para dispositivos móviles o cuando quiere compartir en redes sociales, pues que a lo mejor si lo ponemos cuando viene por defecto, que no sé, creo que es el 14 o el 16, se verían como muchos números, ¿no? Entonces cuando se comparten en redes sociales no se aprecia bastante el precio, ¿no? Al que está cotizando la acción. Entonces si le aumentamos mucho más, se ve de manera clara y entonces ya la audiencia puede ver o sus seguidores pueden ver exactamente los precios, el nivel de precio a que está ahora mismo moviéndose el activo, ¿no? También tenemos las líneas, que es lo que viene a ser el borde de este precisamente de esta línea de precios y de fechas. Entonces, si lo ponemos aquí en blanco, se vería de manera vistosa. Le podemos cambiar la opacidad también para que se vea más discreto o más fuerte. Le podemos poner amarillo, cualquier color, todo parametrizable, ¿no? Como siempre digo. En botones tenemos aquí la navegación para que pueda ver, al pasar por el ratón, el panel para que sea siempre visible o invisible, digamos que para que lo pueda configurar también a su antojo, ¿no? El tema de los botones. En márgenes, esto es para el tema de las velas, cuando lo aumentamos o lo reducimos, se va creando como una especie de gap o espacio entre arriba y abajo, y también la parte de las barras, el espacio que hay entre el precio, ¿no? Y en la última barra, ¿no? Entonces se aumenta, digamos que aumentaría esa distancia, aunque bueno, usted luego puede cambiarlo, es decir, yo puedo hacer zoom aquí y lo puedo mover y crear más espacio si quiero, ¿no? Ahora vamos a la parte de operativa, entonces vamos a eliminar un poco de ruido, vamos a eliminar los dibujos para que no aparezca nada, vamos a quitar la operativa postmercado, máximos y mínimos, vamos a quitarle, por ejemplo, el precio máximos y mínimos y se nos va a quedar el gráfico pues mucho más sencillo, ¿no? Que precisamente no queremos que nos aparezca tanta información porque ahora vamos a hacer la operativa de trading, ¿no? Entonces aquí tenemos todas estas opciones. Vamos a crear una posición ficticia a través del simulador de estrategias que lo tiene aquí abajo. Recuerde que tiene digamos, bueno, el simulador de estrategias, no, este sería el paper trading, simulación de trading. Aquí es donde puede poner las órdenes. Estará puesto en la simulación, no está conectado a ningún broker. Entonces podemos poner una orden que no se va a ejecutar ningún precio en la realidad. Y vamos a ejecutar una orden, por ejemplo, de Telefónica, ¿no? Entonces, ahora abrimos el panel para que podamos enseñarle exactamente lo que hace cada una de las opciones. Botones de compra y venta. Cuando lo activamos, son los botones que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla. Los que están en rojo y los que están en azul. Luego la parte de colocación de órdenes instantáneas es para que podamos hacer órdenes sin tener que establecer el precio de compra o de venta, ¿no? Reproducción de sonido es lo que lo ponen las alarmas, ¿no? Cuando ejecutamos la orden, que es el que se ha escuchado antes, pero también podemos cambiarlo pues, por otro, ¿no? Bueno, aquí tenemos varias opciones que puede configurar, ¿no? Luego, en la parte de solo notificaciones de rechazo es que no nos avise cuando se ejecuta una orden, sino cuando no se ejecuta, ¿no? Sería si solo queremos que se nos notifique cuando eso ocurre, ¿no? Luego en la apariencia tenemos las posiciones. Cuando las activamos, pues no aparece la posición. Cuando la activamos aparece. Las pérdidas y ganancias, digamos que viene a ser lo que ganamos y perdemos en ese momento en el activo. Y luego tenemos, también podemos cambiarlo incluso por ticks, para que se nos mueva el ticks en vez de en precio o en porcentaje, ¿no?
Aquí sería pues, un más 0,03 desde que hemos ejecutado la orden. Luego tenemos el botón de reversión, que lo que hace es que si le hacemos clic, se nos revierte la posición, entonces se nos convierte en una posición de venta, ¿no? Entonces le ejecutamos y lo mismo, y sería exactamente al revés, sería una venta a corto, ¿no? En órdenes tenemos la opción de quitar esas órdenes de toma de ganancias y stop loss. Y luego en corchetes de pérdidas y ganancias sería, digamos, que podemos hacer que no aparezca el porcentaje de toma de ganancias o como ya hemos dicho, de dinero, que se podría configurar también aquí, ¿no? Así no aparecería justo en esa zona. Luego en la parte, aquí lo que tenemos, ¿no? El dinero, en ticks se puede hacer lo mismo que en las posiciones que tenemos actualmente abiertas, ¿no? Para la toma de ganancias y toma de pérdidas. Ejecuciones se viene a ser de cuándo se ha ejecutado y cada una de las órdenes que hemos hecho, ¿no? Entonces aquí tenemos esas flechitas azules y rojas donde se nos marcaría el momento en el que entramos o hemos marcado la venta, ¿no? Luego las etiquetas, digamos que nos aparece incluso esa información cuando la activamos de cuántos contratos hemos puesto, a qué precio, etcétera, etcétera. Y línea de precios ampliada para posiciones y órdenes, digamos que es la toma de ganancias y toma de pérdidas para que la podemos desactivar, para que no nos estorbe tanto en el gráfico, ¿no? Y luego finalmente alineación de órdenes y posiciones para que si nos molesta a la derecha, pues lo pongamos poner a la izquierda o lo podamos poner aquí al centro, dependiendo de cómo nos apetezca más, ¿no? Ahora vamos a la parte final, vamos a acabar este video tutorial con la parte de eventos. La parte de eventos es donde mostramos los dividendos que tenemos aquí abajo en pantalla, donde podemos ver el reparto de dividendos, ¿no? Si lo desactivamos no aparecería ese círculo azul y si quitamos el desdoblamiento de acciones también sería para los splits, ¿no? El beneficio en el gráfico sería los resultados, ¿no? Los earnings. Entonces, si lo desactivamos no aparecerían, ¿no? Las rupturas de beneficio son esas líneas laterales que cuando tenemos esos resultados financieros, pues tenemos una línea lateral que cubre todo el gráfico, pues para que lo tengamos más claro exactamente dónde es el resultado financiero en cada trimestre, ¿no? Y finalmente, últimas noticias, que es la parte que tenemos aquí con un rayo, donde podemos ver noticias relacionadas con el activo, ¿no? Si los activamos, pues no aparecería esa acción, no podríamos verlo, ¿no? Y bueno, esta es la parte final ya de toda la configuración de gráficos. Como ya dije, es un tutorial muy interesante, muy completo. Y ahora lo que tiene que hacer es configurar su gráfico como usted quiera. Puede tener todos los gráficos que usted quiera según su tipo de operativa en cada momento, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una serie de plantillas que yo he creado en este ejemplo y los podemos guardar. Entonces en este gráfico que acabamos de hacer, quiero guardar plantilla, le damos a guardar como y ponemos el gráfico, el nombre que queramos, ¿no? Y le damos a guardar. Si queremos sobreescribir sobre un activo, simplemente buscamos sobre la plantilla que ya tenemos hecha, buscamos la plantilla, le damos aquí a la plantilla y le damos a guardar. Entonces nos preguntará si queremos sobreescribir y le decimos que sí. En este caso no quiero yo porque no quiero sobreescribir, esto es un ejemplo, pero aquí tenemos esa opción, ¿no? Y luego tenemos la opción de poner el gráfico por defecto. Si le damos a aplicar configuraciones por defecto, nos pondrá el gráfico que viene de serie en TradingView, ¿no? Entonces cuando queramos empezar de cero, ¿no? Y bueno, eso es todo. Yo espero que les haya gustado el vídeo. Denle a like, suscríbanse al canal de TradingView en español y tenemos más videotutoriales próximamente. Cada semana en TradingView publicamos en el canal de YouTube un videotutorial. También tenemos los streamings que hacemos en TradingView Streams, que los publicamos también en este canal. Y también hacemos shorts donde resumimos mercado y noticias interesantes. Un saludo a todos y que pasen buena jornada.